Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, quinto domingo después del martirio de San Juan el Precursor, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo desde 27 hasta 38. En aquel tiempo el Señor Jesús dijo a sus discípulos: a ustedes que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que los injurian. Al que te golpee en una mejilla, ofrécele la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pide, al que te quite algo no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a sus amigos. Si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores los hacen. Si prestan algo a los que les piden retribuir, que les pueden retribuir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan para recobrar otro tanto. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Así será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, que es generoso con ingratos y malvados. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, recibirán una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante, porque con la medida que ustedes midan serán medidos. Palabra del Señor. En este domingo escuchamos muchas palabras, muchas enseñanzas del Señor Jesús reunidas en un solo texto. Cuidado que son diferentes, pero al final tienen un carácter común. Hay un hilo rojo que las une. Y el tema es este: cómo tiene que ser, no solamente hacer, sino ser el discípulo de Jesús para ser auténticamente discípulo suyo. Jesús pone antes que nada en claro una cosa: para ser discípulo suyo no es suficiente ser buena gente. No es suficiente ser genéricamente gente religiosa. Hay mucha buena gente en este mundo. Hay mucha gente religiosa. Pero ser buena gente o gente religiosa todavía no significa ser cristiano. Yo temo que nosotros muchas veces hemos reducido nuestro ser cristiano a esto, a ser buena gente, gente religiosa. Al contrario, el cristiano es el imitador de su Señor, de su Maestro. Es decir, que un cristiano se llama cristiano porque es discípulo de Cristo y por eso tiene que imitar a Cristo. Jesús empieza diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos. Cuidado que esto es algo que nunca se escuchó en ninguna otra religión y tampoco en ninguna otra filosofía. Cuando un poquito después Jesús dice: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, esta sí no es una novedad. Esta es la así llamada regla de oro. La encontramos prácticamente en todas las religiones, conyugada, expresada de una forma o de la otra, pero la encontramos en todas las religiones. Al contrario, nadie ha llegado al punto de decir
amen a sus enemigos. Y Jesús luego hace algunos ejemplos concretos que, cuidado, es importante entenderlo, porque cuando Jesús dice que tenemos concretamente que tratar bien a los que nos odian, que tenemos que bendecir a los que nos maldicen, que tenemos que rezar por los que nos injurian y sobre todo que tenemos que ofrecer la otra mejilla a quien ya nos golpeó en una. Cuidado que Jesús no nos está diciendo que tenemos que ser pasivos. Jesús no quiere decir que tenemos que aceptar cualquier clase de abuso. Hay gente que desgraciadamente identifica e entiende la bondad, la misericordia, el perdón, el ser cristiano con una forma de pasividad casi que tenemos para ser cristiano permitir a los demás abusar de nosotros. Muchas veces, sobre todo dentro de la familia, hay personas que sufren por la violencia psicológica, verbal o incluso física de su pareja o de otra persona. Y muchas veces incluso hay que reconocerlo de manera dramática, desgraciadamente, incluso los sacerdotes hemos aconsejado y enseñado que hay que tener paciencia, hay que perdonar, hay que esperar. Nada de todo esto. Cuando Jesús dice estas palabras, está enseñando la no violencia. Pero no violencia no significa una forma de martirio. La no violencia significa primariamente no responder a la violencia con otra violencia. Cuando Jesús dice estas palabras, en el trasfondo hay el canto del Lamech, hay muchos salmos de imprecaciones del Antiguo Testamento donde se decía, incluso se exaltaba la venganza. Jesús hace un discurso duro para decir que quien quiera ser su discípulo tiene que hacer todo lo contrario. Jesús no se vengará, aceptará la cruz, pero al extremo. E incluso nel momento che durante la pasión un soldado le da un bofetón, sí, Jesús no reacciona devolviéndole el bofetón, pero sí de manera dura le pregunta, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué me lo has dado? Esto desplazando la reacción desde el plan de la violencia al plan de la interlocución del diálogo, clava el adversario a su propia responsabilidad. Incluso clava el enemigo. A mí me llama mucho la atención a este texto. Habría que tomarlo realmente en serio, porque muchas veces la gente dice, no existen los enemigos. Un cristiano no tiene que tener enemigos, no puede tener enemigos. Cuidado que Jesús no nos dijo que no tenemos que tener enemigos, como que si uno hay un enemigo y la cosa no depende de sí mismo, entonces tiene que fingir que no sea enemigo. Jesús nos dice que tenemos que amar a los enemigos. Cuidado que amar a los enemigos no significa fingir de no tener enemigos. Si uno se pone como enemigo mío, esto no depende de mí. Y la solución no pasa para fingir que no sea un enemigo, sea una buena persona. La solución pasa reaccionando al enemigo sin pagarlo con su propia moneda, sino llegar a amarlo. Uno podría pensar, bueno, pero entonces, esto, ¿por qué tendría que hacerlo? Jesús da dos razones. Primero, para ser discípulo suyo hay que tener algo de original.
Dice, si ustedes aman o prestan solamente a los amigos suyos o a lo que le pueden devolver el préstamo, ¿qué hacen de extraordinario? Esta cosa la hace todo el mundo, incluso los paganos. La segunda razón es aún más grande. Dice que tenemos que hacerlo para imitar no solamente a Él, sino incluso al mismo Padre. Muy fuerte, muy bonita esta frase. Así será grande su recompensa y, sobre todo, añado yo, serán hijos del Altísimo, que es generoso con ingratos y malvados. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Al final, la razón última, fundamental, más importante de esta opción, de esta actitud del cristiano, es el Padre mismo. Porque el Padre ama de esta manera, porque el Padre es misericordioso hasta el punto de amar a los que los odian, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Y en qué consiste la recompensa? En ser hijos de Dios. Yo creo que no hay recompensa más grande, que no hay premio más grande que ser hijos de Dios. Entonces, pero, surge otra pregunta. ¿Realmente esto nos basta? ¿Realmente nos basta Dios? Santa Teresa de Ávila cantaba solo Dios basta, pero es cierto esto, a mí personalmente solo Dios me basta, y como me parece que Jesús en su sano realismo sabía perfectamente que hay mucha gente que a esto no le bastaba, entonces añade otra motivación de nivel, digamos, más interesado, casi un comercio. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Y al final dice, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos. Como decir, bueno, si ni siquiera la imitación del Padre, el hecho de ser hijos del Padre, que esta forma de compartir su amor suprema le puede bastar, entonces no lo hacen por una razón tan alta que lo hagan por lo menos por el vil interés. Sepan que la ley en este caso no es igual para todos, sino que cada uno será juzgado con la misma medida con la cual habrá juzgado a los demás. Imagínense todas las veces que nosotros juzgamos a los demás, todas las veces que hablamos mal, que injuriamos a los demás. Tendríamos que recordarnos que esta misma medida será utilizada con nosotros en el día del juicio final. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y pidiendo al Espíritu Santo que alimente en nosotros el deseo de imitar siempre más al Padre y al Señor Jesús, para ser reconocidos realmente hijos suyos, seguimos viviendo en paz.